capítulo número 1, versículo 1 en adelante. Ruth capítulo 1, versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judea. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Una era Orfa, y la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Queremos en el día de hoy, bajo el tema Sigue Caminando. ¿Y por qué voy a ponerle este tema? Sigue caminando, porque para mí es demasiado importante que nosotros podamos, escuche bien por favor, podamos entender que en la vida cristiana no todas las cosas las vamos a entender. Que en la vida cristiana no todas las cosas van a ser como yo quiero que sean, o como yo planificaba que sean. Que en la vida cristiana no siempre voy a entender lo que está pasando, pero que detrás de eso Dios está en control. Así que quisiera comenzar con una historia, y voy rapidito porque quiero aprovechar el tiempo. Se cuenta, escuche bien por favor, se cuenta la historia de que un buen hombre vivía en un campo. Escuche bien, un buen hombre vivía en un campo, pero tenía problemas físicos. Y un día se le apareció Jesús. Esto es una historia, una fantasía. Espérate, yo tengo que hacer un acto aquí, perdónenme. Yo voy a hacer el protocolo, que está mi mejor amigo desde kindergarten, Royce, y su esposa. Déjame un aplauso. Voy a hacer una pausa porque no quiero tener ese privilegio. Ellos viven en Florida, pero cuando están por ahí, Royce tuvo un tiempo, ¿verdad? Lo quedaste así con nosotros. Su esposa Lili y su niña hermosa. Cuando yo fui a predicar ahora allá a Florida, estuvimos compartiendo, y de verdad que los esperaba el jueves, pero qué bueno que llegaron hoy. Desde kinder, son de los pocos amigos, ¿verdad?, que uno puede tener por toda la vida, y es un privilegio, Royce, tenerte aquí, contento de poder verte. Así que volvemos a esta historia. Escuche bien, es una historia no verídica, pero es para ilustrarlo. Este hombre era muy bueno, vivía en un campo, tenía problemas físicos, y un día Jesús se le apareció y le dijo: necesito que vaya hacia aquella gran roca de la montaña y la empujes día y noche durante un año. ¿Cuáles fueron las instrucciones? Que vaya a la montaña, que busque la roca grande, que la empuje que día y noche durante un año. El hombre se quedó perplejo cuando escuchó estas palabras, pero obedeció. Hay momentos en que no vas a entender las instrucciones, pero obedece. Y se dirigió hacia la enorme roca de varias toneladas que Jesús le había mostrado. Empezó a empujar la Hazel con toda su fuerza, día tras día, pero no conseguía moverla. Ni un milímetro la podía mover. A las pocas semanas llegó el diablo y le puso pensamientos en tu mente que le decían: ¿por qué sigues obedeciendo a Jesús si la roca no se ha movido? ¿A quién le ha pasado que usted está haciendo la voluntad de Dios, pero parece que nada cambia? Está obedeciendo, pero parece que nada sucede. Pues el diablo lo reprenda. A veces viene a nuestra mente, y vino a la mente de este hombre y le decía: yo no seguiría a alguien que me hiciera trabajar tanto. Mira lo que hizo Jesús, te mandó a mover una roca y tú no la has podido mover. Y seguía el enemigo poniéndole pensamiento y diciéndole: debes alejarte, porque esa piedra tú nunca la vas a poder mover. El hombre
Mientras luchaba con esos pensamientos, trataba de pedir a Jesús que le ayudara para no dudar. Y aunque no entendía, se mantuvo empujando la roca. Con los meses, desde que se ponía el sol hasta que se ocultaba, aquel hombre empujaba la roca sin poder moverla. Mientras tanto, mientras trataba de empujar la roca no se movía, pero su cuerpo se fortalecía. Su cuerpo se fortalecía, sus brazos, sus piernas se hicieron más fuertes por el esfuerzo de todos los días. Cuando se cumplió el tiempo, el hombre elevó una oración a Jesús y le dijo: Jesús, ya he hecho lo que me pediste, pero he fracasado. No he podido mover la piedra ni un centímetro. Y se sentó a llorar amargamente, pensando en su evidente fracaso. De momento Jesús se apareció y le dijo: ¿por qué lloras? ¿Acaso no te pedí que empujaras la roca? Le dijo Jesús: yo te pedí que empujaras la roca, no que la movieras. No has fracasado. Yo he conseguido mi meta y tú fuiste parte del plan. Lo que este hombre no estaba entendiendo era que mientras él empujaba la roca, sus pies y sus manos débiles se estaban fortaleciendo. Lo que tú no entiendes a veces es que mientras estás en el proceso que no comprendes, que no entiendes, algo Dios está haciendo. Muchas veces en la vida estamos como este hombre, que vemos ilógica las situaciones que estamos viviendo, que no encontramos lógica ni razón para experimentar lo que estamos experimentando. Hay adversidades, empezamos a buscar lógica y no entendemos. Y el enemigo empieza a decir: nos está perdiendo el tiempo, Dios no va a contestar, Dios no va a hacer nada, no va a cambiar la situación. Pero mientras te mantengas haciendo la voluntad de Dios, Dios te hace frente. ¿Usted sabía algo? Dios muchas veces te va a fortalecer en medio de los peores momentos. Y aquí voy a contar una historia de la vida real que ocurrió en la Biblia. Escuche bien. Lleva, acompáñame en el piano, please, para que me ayudes a entender que tengo que avanzar. Le conté la historia de una mujer llamada Noemí. ¿Cómo se llamaba? No se oye. ¿Cómo se llamaba? Noemí. Noemí era esposa de un hombre llamado Elimelech. ¿Cómo se llamaba? Elimelech. Elimelech y Noemí tenían 2 hijos, que no les voy a decir que repiten el nombre porque son medio quedados. Pero tenía 2 hijos. Y un día ellos vivían en Belén. Y viviendo en Belén, ocurre una crisis en Belén. Belén simboliza la presencia de Dios. Belén significa casa de pan, donde la presencia de Dios estaba. Pero un día hay una crisis allí, hay una escasez y ellos toman la decisión de irse de Belén. Lo primero que tenemos que entender, y yo quiero dejar establecido aquí, que no importa la crisis, no te puedes ir de la presencia de Dios. Que no importa lo difícil, no puedes irte de la presencia de Dios. El peor error que puede hacer alguien en un momento difícil es alejarse del único que le puede ayudar. Hay cosas que yo no puedo entender, es como hay gente que en su mejor momento, en vez de acudir al que lo puede ayudar, a veces prefieren huir. Y en este momento ellos emigraron a Moab. Y yo creo que usted entienda algo, y lo voy a dejar bien claro. Ellos estaban en la tierra prometida. Ellos habían llegado, el pueblo históricamente había pasado por muchos procesos y estaban ahí ya establecidos allí. Pero un día se cansaron. Se cansaron quizás de esperar que Dios cambiara el panorama. O se cansaron de confiar en lo que Dios estaba. Y yo voy a romper hoy los protocolos. No va a ser un mensaje común y corriente, pero yo me voy a dejar guiar por lo que el Espíritu Santo quiere que yo haga. Quiero que me presten atención, por favor. Hace unos años atrás, yo fui invitado a un campamento de personas con impedimento que se llama Sin Paredes. Este campamento no es un campamento, yo lo he contado aquí, lo conté en mi libro, pero quiero hoy contarlo para explicar algo del mensaje. Este campamento, pero no he escuchado de él. Este campamento no es cristiano, pero es un campamento donde 4 días en el año van personas con diferentes tipos de impedimentos, adultos, y todo es gratis para ellos, es como si fuera un Disney para ellos. Ponen piscina para ellos, informes para ellos, todo es para ellos, ¿verdad? Y ahí van personas con limitaciones físicas en silla de ruedas, van personas con limitaciones visuales, diferentes tipos de personas. Y por 4 días, Roy me acompañó una vez a uno de esos campamentos, ¿te acuerdas, Roy? En Barranquitas,
Pues ¿qué sucede? Que me invitaron y yo fui. Y yo me di cuenta de algo que me encantó. Y es que el domingo yo iba a hacer un culto. Aleluya. Y yo sabía, como conozco la población, que había mucha necesidad en ese lugar. Y el domingo hacer un culto. Pero el culto no iba a todo el mundo, era voluntario que quería ir. Y yo recuerdo que estando en ese campamento, nadie sabía en ese momento, yo era predicador ya, pero nadie lo sabía allí porque yo no lo había dicho. Pero recuerdo que había una pastora invitada y la pastora lo hizo muy bien, todo muy bien. Pero además de la pastora, yo en ese momento conocía a buenos predicadores. Y yo decía, si me permitieran traer un amigo predicador para acá, para que le ministre a esta gente, porque hay mucha necesidad aquí. Pero no dije nada, eso fue en mi mente. Al otro año, faltando 2 semanas para el campamento, me llaman. Benito, tenemos un problema. La pastora del campamento no puede ir y necesitamos que tú te hagas cargo del culto del domingo, en el campamento sin paredes. Y yo le dije, sí, pero el problema era que ahora con 2 semanas yo no puedo conseguir un buen predicador por un domingo. Un predicador de esos que tiene la agenda muy difícil. Y yo, no, es que queremos que tú nos prediques. Y a madre amada. Y yo me preparo, yo recuerdo que yo era presidente de High Puerto Rico en ese momento. Y yo pongo a mi directivo oral porque yo sabía la necesidad que había. Estamos hablando de que más de 250 personas en ese campamento no eran cristianas. Y probablemente esa sea la única oportunidad de yo escuchar un mensaje. Así que yo me preparo y hablo con Sumari, que Sumari también está en el campamento, mi hermana, donde la por ahí. Sumari canta, cada cual tiene talento, porque yo canto bien, pero se escucha mal. Pero Sumari canta bien y se escucha bien. Y ellos, Sumari, nos dieron el culto, vamos a hacer algo, tú cantas, yo predico unos minutos. Entonces, pues nada, empezamos a orar. ¿Cuántos saben que la oración funciona? Lo primero fue que cuando llegamos al campamento, se reunió conmigo el dueño del campamento. Y me dijo, Benito, tú vas a tener la reflexión, pero tengo que entrevistarte primero. Tú no puedes hacer llorar a nadie aquí. Cuidado con lo que tú vas a decir. Y ya, cuidado con lo que tú vas a decir, porque aquí gente de muchas religiones y no quiero que uno llore. Está bien. Y tienes más que media hora para hacer todo. Para cantar y para predicar. Y yo, pues, vale, tú cantas 10 minutos y yo predico 20. Y obedecer porque hay algo que aprender y ser obediente. Si te dan 20 minutos, yo voy 20 minutos. Pues yo le dije a Sumari, vamos a hacer. Recuerdo que cuando llegamos a ese al campamento de domingo, pues casi nadie entraba, pero ese día todo el mundo por curiosidad quiso entrar. Así que se llenó el campamento, el lugar del culto, con 250 personas. Gloria a Dios por la curiosidad. Pero me habían dicho, no puede hacer llorar a nadie, ten cuidado con lo que vas a decir. ¿Está bien? Me comienza a sumar a cantar. ¿Cuántos saben que donde hay 2 o más en su nombre, ahí Él está? Y yo sumar y comenzamos a orar y el ambiente empezó a cambiar. Ay, ay, ay. Porque no es como aquí hay un ambiente, pero aquí estamos conectados, por allá estábamos solos. Pero donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está. Y no solamente Él está, ahí Él se mueve. Y ahí Él se manifiesta. Y comienzo a decirle a ellos algo de lo que voy a contar hoy aquí. Yo estaba hablando al Señor que yo voy a predicar. Y Dios me trajo la historia de los discípulos que iban camino a Maús. Y yo comienzo, después de su maricanta, el ambiente cambia. Comienzo a hablarle de los discípulos que iban camino a Maús. Para los que no tienen idea, estos discípulos se sentían desilusionados. Porque Jesús le había dicho que iba a resucitar y era el 3er día Jesús le había resucitado, según ellos pensaban. Y ellos van llorando camino a Maús, desilusionados porque Jesús no había hecho lo que dijo que iba a hacer. De momento en la historia, escuchen bien, en la historia Jesús se le aparece. Pero ellos están tan ocupados o enfocados en su problema que no se dan cuenta que Jesús está cerca. ¿Cuánta gente hay enfocado en lo que están viviendo que no se da cuenta de que Jesús está más cerca de lo que ellos piensan? Y yo
yo comienzo a hablarle a la gente y a decirle a los que estaban allí que Jesús está más cerca de lo que tú piensas. El problema fue, Irma, que a los 5 minutos había 20 llorando. Y yo dije, aquí me quitan el micrófono ahora. Y a los 10 minutos miro por la puerta y el que me dijo que no lloraran estaba llorando. Se completó. Cuando llegan los 15 minutos o 20 minutos que yo voy a hacer para terminar, él me dice, no pague, sí. Hermano, yo comencé a hablarle a ellos y les decía algo que lo que quiero contarles. Es la historia de los discípulos que iban camino a Maús. Es la historia de unos discípulos que van desilusionados, llorando. Hay momentos que las lágrimas nos impiden ver a Dios. No es malo llorar, el problema es quedarme llorando. No es malo llorar, todos lloramos. El problema es que mis lágrimas impidan ver lo que Dios quiere hacer en mi vida. Que mis lágrimas impidan ver lo que Dios está preparando para hacer en nuestra vida. Y estos discípulos estaban desilusionados porque Jesús no había hecho, o no había, según ellos, hecho lo que Dios iba a hacer. Sin embargo, Jesús está caminando con ellos. Ellos no lo reconocen. Y Jesús les empieza a decir, ¿por qué lloran? ¿Cómo que por qué lloramos? ¿No te enteraste? Jesús murió y Dios iba a resucitar. Nosotros somos sus seguidores, sus discípulos. Y hasta el día de hoy no ha resucitado. Y empezaron a contarle a Jesús cómo se sentía y Jesús sigue caminando con ellos. ¿Cuántas veces Jesús está caminando cerca de ti y tú no te das cuenta? Y tú pensando que estás solo, pero Jesús está cerca. Y tú pensando que Dios no está, pero Jesús está cerca. Y cuando llegan a la casa, invitan a Jesús a entrar. Jesús hizo como que iban más. Y le dijeron, no, quédate aquí. Hay gente que tiene que decirle a Jesús, yo quiero que te quedes en mi casa. Yo sé que Jesús está en todo lugar, pero a veces Jesús quiere que yo lo invite a mi casa a hablar y que le diga, yo quiero que te quedes en mi familia. Yo no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes aquí, quédate. No te vayas. Pues le dijeron, no, quédate aquí. Luego cuando parte de se dan cuenta que es Jesús. Y dijeron una palabra, dijeron, con razón ardía nuestro corazón cuando escuchábamos sus palabras. Con razón, cuando él hablaba, nuestro corazón ardía. Se dan cuenta que Jesús está allí. ¿Por qué cuento esta historia? Al final le voy a terminar el testimonio de lo que pasó en el campamento. Cuando terminamos de compartir la palabra en el campamento ese año, Dios hizo cosas bien hermosas. Cuando llegamos a ese campamento no había gente cristiana. Hoy, allí hay pastores ya. Hoy hay gente ahí que está de lleno en la iglesia. Pero yo recuerdo ese día que el hijo del dueño del campamento es ateo. Un joven de mi edad. Para ese entonces yo tenía como algunos 23 años. Yo recuerdo que el joven ateo, cuando termina el culto, él me llama. Me busca, me llama, ven acá, habla contigo, ¿qué pasó? Yo soy ateo, pero él se sentía algo diferente. Yo soy ateo, pero es que ahí se sentía algo. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, ahí que estaba la presencia de Dios allí. De momento, pasan varios minutos, yo estoy en la caseta y él va a buscarme desesperadamente. Benito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice, Benito, cuéntame algo, háblame, predícame algo. Yo, pero ¿de qué tienes que te predique? No, algo, sí, cuéntame algo, yo quiero seguir escuchando lo que está hablando. Porque el mundo está cansado de las malas noticias. Necesitamos gente que hable de Dios, que hable de esperanza, que habla que no todo está perdido, que hay soluciones en Dios. Ahora, lo que yo estaba esperando era la reunión con el encargado. Él me llama cuando termina el culto y me dice, Benito, tenemos que hablar. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, desde hoy en adelante, yo no era pastor para ese momento, tú vas a ser el pastor de este campamento. Y todos los domingos tú vas a tener el altar para que tú nos hables de Dios, de lo que tú quieras, y que nos ministre y que ores por nosotros. Desde ese día en adelante, anualmente, en mayo, vamos allá. Hemos tenido la bendición porque ese campamento va gente de la clase artística. Yo recuerdo el segundo año que estaba sentado ahí Douglas Candelario. ¿Alguien no sabe Douglas Candelario? Porque la esposa de Douglas es la líder del campamento, una de las líderes. Y está Douglas Candelario
Y hay otra líder más y ellos me decían, yo no sé lo que pasó, pero mientras tú hablabas, alguien me estaba exprimiendo el corazón. Y era que Dios estaba ministrando. Yo pude orar por Douglas, llorando como un nene chiquito, porque ¿quién no llora cuando Dios lo toca? ¿Quién no llora cuando la presencia de Dios no me rugiga? Pero ese día, yo pude hablarle a gente que se sentía desilusionada. Yo no sé aquí si hay alguien que alguna vez se ha sentido desilusionado porque no está viendo lo que ellos querían ver. No están experimentando lo que ellos querían experimentar. La vida, entraste en una relación, pero no fue lo que tú esperabas. Entraste en un proceso y no fue lo que tú esperabas. Entraste en un momento difícil y no fue lo que tú esperabas. Y la desilusión tocó a tu puerta. Pues quiero decirte algo. Y voy a volver a la historia que leí. Voy a resumirla. Noemí y su familia se desesperaron en el proceso. Y en vez de confiar en el Señor, decidieron salir de Belén. Se fueron a Moab. Cuando llegan a Moab, en Moab muere Elimelech. Y en Moab, sus dos hijos se casan. Pero después de 10 años, su hijo también muere. Y cuando llega esa crisis donde hay muerte, escuche bien, cuando nos alejamos de la presencia del Señor, nuestra vida se convierte en tragedia. Todo iba bien en la vida de Noemí hasta que se fue de Belén. Belén, quiero volver a enfatizar el símbolo de la presencia de Dios. Cuando nosotros nos alejamos de Belén, de donde Dios está, y nos vamos a Moab, que significa volver al pasado, volver atrás por desesperación o por lo que sea, entonces experimentó la familia Noemí una tragedia, donde la muerte empezó a llegar. Y donde cuando llega la muerte, lamentablemente, ellos no estaban entendiendo. Y un día, llegó una noticia de que en Belén nuevamente había pan. Cuando Dios se fue no había pan. De que en Belén nuevamente había pan. Y ellos dijeron, vamos a volver. Pero escuche bien. Le dije que los hijos se casaron con dos mujeres, una llamada Orfa y la otra llamada Ruth. Y ahí es lo que yo quiero entrar ahora en algo. Noemí y Ruth, que eran las esposas de los hijos de Noemí. Al ellos morir, pues Noemí le dice, yo voy a volver a la tierra de donde yo vengo, de Belén. Ustedes pueden tomar la decisión. Dice la historia bíblica, usted lo puede buscar ahí. Sí, salieron caminando, pero en el momento mi padre dice, mira, no tienen que quedarse conmigo si no quieren. Y Orfa le dio un beso y se despidió. Pero Ruth dijo, a donde quiera que tú vayas, yo voy contigo. A donde quiera que tú vayas, yo voy contigo. Orfa, que al casarse con Querión, imaginamos nosotros que se convirtió al Dios de su esposo, que era el Dios verdadero. Igual Ruth. Pero cuando comenzaron a caminar y llegó el momento de decidir, Orfa decide volver atrás. Le dio un beso a Noemí y volvió atrás. Pero Ruth dijo, yo voy a continuar caminando. Cuando llega la crisis hay gente que vuelve atrás. Pero hay otros que dicen, yo voy a seguir caminando. Cuando llega el momento difícil hay unos que dicen, yo vuelvo atrás. Pero hay otros que dicen, yo voy a seguir caminando. No importa lo que venga, yo voy a seguir caminando. No importa lo que pase, yo voy a seguir caminando con eso. Ahora bien, ¿por qué Orfa dejó a Noemí? Que Noemí es símbolo de Dios en ese momento ahí ya, que van a volver a ver. Porque la presencia de Dios, de la adoración a Dios. Amaba a Dios, pero no lo suficiente. Hay gente que dice que ama a Dios. De hecho, si
Si hiciéramos una encuesta en Puerto Rico, ¿cuánta gente en Puerto Rico ama a Dios? Fuera, ¿cuánto tiempo más? Fuera un 90%, me atrevo a decir más de un 90%. Y yo le pregunté a la gente puertorriqueña si ama a Dios, sí. Mejor amaba a Dios, el problema era que no lo suficiente como para seguirlo. Yo que lo amaba, prefirió lo demás. Prefirió lo demás. Prefirió lo demás. Noemí y Ruth continúan. Ruth sí decidió ir en pos de Belén. Y cuando llegan allí, Ruth también tenía un pasado, Ruth también era de Moab, pero Ruth dijo, yo le digo a Dios mi pasado. Hay gente que con una mano quiere a Dios, pero con la otra mano quiere su pasado. ¿Sabes cuánta gente yo conozco que el pasado no las deja avanzar? Que el pasado no las deja seguir. Que el pasado no nos deja prosperar, el pasado. Y con una mano tienen la mano de Jesús, pero con la otra mano tienen el pasado. Tienes que soltar el pasado. Tienes que despedirte del pasado para que puedas comenzar a experimentar lo que Dios tiene para ti. Quiero que Dios escriba un capítulo nuevo, pero no quiero soltar el pasado. Hay gente llorando por algo que pasó hace 20 años. Te pregunto, ¿cuándo te vas a levantar? ¿Cuándo vas a soltarlo? ¿Cuándo vas a entender que Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida? Que Dios quiere escribir una nueva historia en tu vida. Es que me hirieron, que lo que me hicieron, es la desilusión que tuve. Y yo quiero decirte, la desilusión es real. Pero no puedes quedarte. No puedes quedarte ahí. Y eso lo vemos en Ruth. Ruth también tenía un pasado, igual que Orfa, pero Ruth dijo, me voy a despedir de mi pasado. Escuche bien. Wow. Había una decisión. O me despido de mi pasado o me despido de Jesús. Orfa dijo, yo prefiero despedirme de Jesús. Ruth dijo, yo prefiero despedirme de mi pasado. La pregunta es, ¿vas a seguir de la mano de Jesús o vas a seguir hoy de la mano de tu pasado? Pero hoy Dios te está haciendo una invitación. Despide de tu pasado para que yo pueda hacer algo nuevo en tu vida. Despide de lo que pasó para que yo pueda hacer algo nuevo en tu vida. Ruth no tenía una historia muy digna de contar. Posiblemente Ruth creció en un hogar donde había abuso, donde había heridas. Pero ella decidió cambiar su vida, tuvo determinación. Muchas personas tienen que tomar la decisión hoy. Perdona, pero para mí es demasiado importante esto. Porque es que el pasado, yo hago un intento de tratar de caminar hacia el frente mirando para atrás. A ver qué va a pasar, si te puede. Trate de caminar hacia el frente, pero con su vista mirando para atrás. Se va a chocar porque la primera cosa que vea te va a chocar. Porque es imposible. Es imposible yo poder crecer en Dios y caminar hacia el frente. Mire, hay gente aquí que hoy llegó, que Dios quiere desde hoy escribir una nueva historia. Dios tiene el lápiz listo para escribir un nuevo capítulo. Porque el capítulo que han vivido hasta hoy es un capítulo triste. El capítulo que han vivido hasta hoy es un capítulo doloroso. El capítulo que han vivido hasta hoy es un capítulo lleno de traición, de desilusión, de quebranto. Pero Dios, que puede cambiar todos los escenarios, pero Dios que puede dar una nueva oportunidad, dándote hoy la invitación, suelta tu pasado y toma mi mano. Suelta tu pasado y toma mi mano. El pasado que te tiene en el piso, el pasado que no te permite avanzar, el pasado que no te permite crecer, tienes que soltarlo y tomar la mano de Jesús. Ruth tuvo la determinación de dejar todo atrás. La pregunta es, ¿qué tenemos que dejar atrás para poder avanzar hoy? Dios nos está hablando. ¿Qué cosa hay que yo tengo que dejar atrás para que pueda avanzar?
¿Qué hábito hay que yo tengo que dejar atrás para que pueda avanzar? ¿Qué emociones hay que yo tengo que dejar atrás para poder avanzar? ¿Qué relaciones hay que yo tengo que dejar atrás para poder avanzar? Yo tengo que identificarlas y decirle bye bye hasta hoy. Hasta hoy me detenía, pero desde hoy yo me levanto. Hasta hoy me hacía llorar, pero desde hoy yo me seco las lágrimas y voy a confiar en el nuevo plan que Jesús tiene. Voy terminando porque no voy a hacer el techo. Escuche bien. Hay una pregunta que yo me hago y les voy a contar el contexto de esta pregunta. Cuando Jesús es revelado en su ministerio y comienza a llegar a Jerusalén, mucha gente lo recibió y le decían Hosana. Lo recibieron, le cantaron, lo adoraron, hicieron una fiesta. Pero esa misma gente que fueron sanados por él, que fueron libertados por él, hay un escenario bíblico donde cuando tienen que escoger, tengo a Barrabás y tengo a Jesús, ¿a quién ustedes escogen para crucificarlo? Tengo a Barrabás y tengo a Jesús. Muchos de ellos que habían dicho Hosana escogen a Barrabás. Yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué si dijeron Hosana? ¿Por qué si estaban alegres? ¿Por qué si estaban siendo beneficiados por el ministerio de Jesús, que hicieron milagros y lo vieron? ¿Por qué ahora escogen a Barrabás? Y la razón fue porque se sentían decepcionados con Jesús. Y le voy a explicar algo. Jesús no decepciona a nadie, pero mis expectativas de lo que Jesús puede hacer causan decepción. Le voy a explicar. Ellos esperaban que Jesús viniera como un libertador del yugo de Roma. Y como Jesús no está viniendo de esa manera, ellos celebraban porque yo pensaba que Jesús venía de esa manera. Venía con espada, venía con la fuerza, venía. Pero Jesús no venía con ese enfoque. El reino de Jesús no es de este mundo. Pues ellos se desilusionaron. Y alguien dirá, ¿pero qué tiene que ver eso que estás aplicando conmigo? ¿Cuántas veces en tu vida ha pasado lo que no querías que pasara? ¿Cuántas veces viene algo que no era lo que tú esperabas? Que tú dices, yo no sabía que esto era así. Yo no esperaba que esto fuera así. Yo esperaba que esto iba a ser diferente. Yo esperaba que esto iba a ser diferente. La ciudad en ese entonces estaba llena de gente a la que Jesús había sanado. Ciegos que veían, sordos que oían. Pero lamentablemente, muchos de ellos, dominados por la decisión, escogieron a Barrabás para que fuera el rey. Lo que pasa es que nosotros en nuestra vida a veces nos va a tocar tomar la misma decisión. ¿Has entendido por qué Jesús hizo lo que hizo? Yo le decía a ustedes, le contaba a la iglesia lo que pasó en mi trabajo, el domingo pasado les testifiqué, que hay cosas que no entendemos, pero ¿sabes lo que? Si yo pregunto, todo el mundo levanta la mano, ¿cuántas cosas que te han pasado que tú no entendías mucho y te levantaría la mano? Pero escuche bien esto. Y si me diera la oportunidad, si en tu situación yo hubiera hecho las cosas de otra manera, es porque voy a decir, yo quería que Dios lo hiciera así. Pero a veces la manera que Dios lo hace no es la misma manera que yo quiero. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Y quiero recordarte algo. Lo que dice Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son altos los cielos y la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. No somos capaces de entender que aunque no está haciendo Dios lo que yo quiero, Dios sigue estando en control. Que aunque Dios no ha obrado de la manera que yo quiero que lo obre, Dios sigue teniendo planes conmigo. Y Él sabe lo que hace. ¿Cuántos creen que Él sabe lo que hace?
Para que no esté muy familiarizado, a mí el martes pasado recibí una notificación como testimonio, porque unos días de que el pastor habla de que prácticamente iba a quedarme fuera de mi trabajo. Pero yo decidí confiar. ¿Qué tú decides cuando viene la noticia negativa? ¿Qué tú decides cuando la cosa no se parece a lo que Dios te prometió? ¿Qué tú decides hacer? ¿Decides seguir escogiendo a Jesús? ¿O decides volver atrás? Yo llegué a la oficina y le dije: Dios, dame paz y dame las palabras correctas. ¿Sabes lo que pasó? Que me puse a ministrarle al que me estaba cortando la mala noticia. Le dije: tranquilo, Dios está en control y esto se va a resolver. Es un error que yo mismo había cometido. Ellos estaban preocupados, ellos esperaban que yo fuera diciendo: lo voy a demandar, prepárense, y que fuera a insultar como otras veces otras personas han hecho. Pero Dios puso paz y sabiduría para yo ministrarle a ese hombre que me estaba dando la mala noticia, yo poder darle una buena noticia de que hay un Dios que tiene el control. Ese hombre comenzó a llorar y me decía: yo necesitaba esa palabra. El cuento largo corto es que estuve 3 días fuera de mi trabajo. Mi caso llegó al secretario de Educación y el secretario de Educación dio la orden de que me devolvieran a mi trabajo. Pero no solamente eso, mira cómo Dios utiliza lo negativo. ¿Por qué digo esto? Porque es que Dios utiliza lo negativo, lo que no entendamos. Porque ahora me llamaron el viernes y me dijeron: tienes toda la semana paga, que no trabajaste, la tienes paga. Y segundo, vamos a hacer una reunión para que tú vengas a hablarle a todos los de la obra de Mayagüez y para que tú ores por todos nosotros. ¡Aleluya! ¿Qué cosa negativa tú estás viendo hoy? Quizás te estás caminando como los discípulos que hay en el camino de Maús. Tus lágrimas te impiden ver a Jesús. Tu dolor te está impidiendo ver a Jesús. Quiero decirte hoy: Jesús sabe y Jesús conoce el significado de tu lágrima. ¿Alguien le ha pasado que llega a veces ya hace llorar, no puede hablar? Jesús sabe el significado de tu lágrima. Jesús conoce el significado de tu lágrima. ¡Wow! ¿Quién puede interpretar lágrimas? Sí, yo conozco como Jesús. Que no tienes que hablarle para que Él entienda lo que tú necesitas. Que con solamente tus lágrimas Él sabe y Él entiende. Y hay gente aquí que hay lágrimas en sus ojos. Hay momentos que no hay palabras, solamente lágrimas. Hay momentos que no hay palabras, solamente lágrimas. Pero en esas lágrimas son suficientes para que Dios obre. Y este pueblo lamentablemente no entendió que toda la gente del plan eligió a Barrabás. Orfa no entendió y eligió volver atrás. Pero Ruth dijo: yo voy a seguir caminando. Póngase por favor de pie. ¿Se acuerdan la historia del principio? De la roca gigante que no se movía. El proceso que tú estás viviendo hoy es esa roca. Y hay gente aquí que vino con una roca bien grande, con unos procesos bien complicados, que no se han movido, que no han cambiado, que son demasiado pesados. Y ha llegado el pensamiento del enemigo diciéndote: deja de hablar con Dios y nadie te puede ayudar. Tú no tienes remedio. Tu situación no tiene remedio. Yo vine a decirte: si hay remedio. No importa lo difícil, Dios puede hacer lo imposible posible. Solamente basta una decisión. La decisión de decir: ¿sabes qué? Es más, hay gente aquí que no entiende, Señor, ¿hasta cuándo no va a tener ese proceso? Y llevan 1 año empujando la roca, llevan 2 años empujando la roca. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas empujando la roca. A veces tú dices: como que me estoy cansando de empujar la roca.
como que estoy cansado de este proceso. Pero lo que tú le estás entendiendo es que Dios está utilizando ese proceso para acercarte a Él. ¿Sabe algo? Hay gente que si no hubiera sido por el proceso que está viviendo, no estuviera aquí hoy. El proceso, yo siempre digo esto, si el proceso negativo que estoy viviendo me pone de rodillas, deja de ser negativo porque me está poniendo en la mejor posición. Hay procesos que te empujan a Jesús. Y Jesús está esperando para ayudarte. Lo que no entiende es que lo que Jesús quiere, no. Jesús está más interesado en ti que en las circunstancias. A veces estamos nosotros pidiendo a Dios que cambie las circunstancias, pero a veces Dios utiliza las circunstancias para cambiar a mí. Y todavía hay áreas en mí y en cada uno de los que estamos aquí que necesitan ser trabajadas. Yo no sé cómo se llama la roca hoy, pero yo vine a decirte hoy, hay un Dios que quiere ayudarte con la roca que está frente a ti. Hay gente que hay una roca frente a ellos que no les permite avanzar. Hay una roca. ¿Cuánto tiempo llevas detenido por la roca? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo pensando en qué? ¿Cuánto tiempo ha durado el capítulo doloroso? Hoy hay un Dios aquí que quiere ayudar al que sufre. Hay gente aquí hoy, ¿por qué yo no traje ese mensaje? Yo iba a predicar otra cosa. Dios sabe. Porque hay gente aquí que necesita ser consolados y fortalecidos. Hay gente aquí que llegó rota, llegó triste, llegó sin la esperanza de que algo pueda cambiar, pero aquí están Dios. Quiero hacer un llamado al altar para todo aquel que necesite la ayuda de Jesús en una situación. Venga aquí conmigo. No importa cómo se llame la roca. No importa cómo se llame la roca. Venga aquí conmigo creyendo que Dios le va a ayudar. No importa cómo se llame la roca. Ven aquí creyendo que Dios le va a ayudar.